Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Español, cuarto grado. Secuencia 2. Realizar trámites y solicitar servicios. De la sesión 1 a la 8. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Sesión 1. En esta secuencia conocerás, explorarás y llenarás formularios sencillos. ¿Qué se necesita? Lee la siguiente situación y haz lo que se pide. A Elena le gusta mucho el fútbol y hace tiempo que desea unirse a un equipo. Por primera vez en su comunidad están requiriendo jugadoras para formar uno. Solo necesita el permiso de su familia, registrar los datos de un documento y listo. Escribe dentro de los espacios en blanco del balón los datos de Elena que crees que se solicitan en el documento. Una posible respuesta: nombre completo, fecha de nacimiento, edad, sexo, domicilio, teléfono. Comparte las respuestas con tus compañeros. Observa las siguientes imágenes. En la primera imagen observamos una solicitud de empleo, la cual está estructurada en diferentes secciones, como datos personales, documentación, estado de salud y hábitos personales. Cada una de ellas requiere información diferente. Esta información debe ser llenada con letra molde. La segunda imagen se trata de una solicitud de cotización, la cual está diseñada en forma digital, ya que la puedes llenar desde tu celular, computadora o tablet, y requiere los siguientes datos: nombre, apellidos, acta de nacimiento, credencial de lector, CURP y comprobante de domicilio. La tercera imagen es una solicitud de credencial para una biblioteca escolar, la cual requiere la siguiente información: escuela, alumno, grado, turno y visto bueno de la dirección. La cuarta imagen se trata de una solicitud de beca, la cual requiere los siguientes datos: fecha, nombre y proporciona los requisitos para tramitar la solicitud. Responde las siguientes preguntas y comparte tus respuestas. ¿Qué son los documentos anteriores? Son formularios y existen en papel y digitales, es decir, formatos de solicitudes para diferentes trámites o servicios. En los ejemplos anteriores nos muestran una solicitud de empleo, una solicitud de cotización, una solicitud de credencial y una solicitud de beca. ¿Dónde has visto alguno igual o parecido? En la escuela y en casa. Sesión 2. Tiempo de leer. Aconsejo a mis compañeros para leer un libro. Comenten entre todos lo siguiente. ¿Cómo eligen un libro en la biblioteca? Se elige de acuerdo al interés que se tenga sobre el tipo de lectura o temática de investigación. ¿Cómo se buscan los libros en la biblioteca? Se localiza la categoría y el estante correcto. Si es en físico, si es digital, realizar la búsqueda con los datos correctos, como el nombre del autor, título del libro, entre otros datos. ¿Quién puede ayudarte a buscar un libro en la biblioteca? El bibliotecario, si es en físico. Si es digital, se realiza por medio de una aplicación que maneja la base de datos de la biblioteca. ¿Para qué sirven las fichas bibliográficas? La función de una ficha bibliográfica consiste en identificar las fuentes de información que se van a examinar o estudiar para escribir el trabajo, como lo son los libros, folletos, leyes, artículos de revistas y periódicos, documentos gubernamentales, tesis, fuentes audiovisuales, entre otros, en la cual especifica datos claves como el título, autor y año de publicación. En parejas, vayan a la biblioteca escolar y realicen lo siguiente. Observen a su alrededor y miren qué hacen las otras personas. Algunas personas estudian, otras leen, otras buscan libros en los estantes, otras entregan o piden libros en préstamo. Piensen en un tema que les gustaría investigar. Los ecosistemas en México. Busquen un libro que hable del tema, los ecosistemas. Lean algunos subtemas del libro. Bosques nublados, bosques templados, selvas húmedas, selvas secas, matorrales, pastizales, manglares. Lean la siguiente historia. La maestra de Ana y Simón les pidió ir a la biblioteca pública y escoger un cuento para llevarlo al salón de clase y leerlo con otros compañeros. Ana y Simón jamás han ido a la biblioteca pública, así que no saben cómo buscar un libro y no saben si pueden pedir ayuda en la biblioteca. Ahora
Dialoguen sobre lo que tiene que hacer Ana y Simón para lograr su objetivo. Una vez que lo hayan decidido, elaboren en su cuaderno una lista de consejos para chicos que, como Ana y Simón, nunca han ido a una biblioteca. Primero, dirigirse con el bibliotecario para que los oriente sobre los libros con las temáticas que quieren consultar. No hacer mucho ruido y hablar en voz baja. Preguntar qué se necesita para solicitar libros en préstamo. Sesión 3. Formularios. Escriban en ficha las palabras y expresiones que vayan aprendiendo a lo largo del ciclo escolar y destinen una caja para guardarlas. Este será su fichero. Pueden elaborar etiquetas con las letras del alfabeto para identificarlas. Busquen en un diccionario físico o en línea el significado de formulario. Un formulario es un documento utilizado para la recolección de datos de manera estructurada. Estos pueden ser físicos o digitales. Observa el siguiente formulario y escribe dentro de los recuadros la función que tiene cada elemento señalado. En el primer recuadro es para saber a quién va dirigida la solicitud. En el segundo recuadro es para identificar el motivo del formulario. En el tercer recuadro, para identificar al interesado que se inscribe o quien envía la solicitud. En el cuarto recuadro es para conocer al tutor del aspirante y su parentesco. En el quinto recuadro es para confirmar la autorización del tutor. Comparte con el grupo las respuestas de tu trabajo. Nota: puedes encontrar formularios en papel y digitales. Existen herramientas o aplicaciones para crear estos últimos de manera sencilla y sin costo. A continuación, verás otro ejemplo de formulario. Elige un libro de la biblioteca de aula, escolar o pública, que te interese leer y llena una ficha de préstamo como la siguiente. La ficha requiere de los siguientes datos: fecha de préstamo, fecha de entrega, datos del alumno, nombre y grupo, datos del libro, título, autor y clasificación, firma de recibido. Entre todos respondan las siguientes preguntas. ¿En la biblioteca de aula o escolar cuentan con fichas de préstamo de libros? Sí. ¿Para qué consideran que son útiles? Son útiles para poder llevarnos los libros a casa, también para tener un control de los libros que deben ser devueltos a la biblioteca y a qué clasificación pertenece. ¿Qué datos creen que son necesarios incluir en ellas? La condición del libro. ¿Estas fichas de préstamo se parecen a las usadas en las bibliotecas públicas? Sí, son muy parecidas. Sesión 4. Pregunta a las personas que viven contigo qué formularios han usado y para qué. Han usado formularios para la solicitud de empleo, para solicitud de becas, para el registro de la aplicación de vacunas, para obtener una red social, para encuestas, para obtener la credencial de votar. En la siguiente sopa de letras encuentra palabras relacionadas con trámites que puedan solicitarse mediante formularios. Licencia de conducir, credencial para votar, inscripción escolar, pasaporte, red social. Revisa si estos trámites coinciden con los que te mencionaron en casa y coméntalo con tus compañeros. Sí, algunos coinciden. Sesión 5. Tiempo de leer. Viajemos juntos. Escojan a 3 compañeros para que lean en voz alta el cuento Un viaje en tren, de Martín Luis Guzmán, página 34 y 35 del libro de lecturas, cuarto grado. Un viaje en tren, Martín Luis Guzmán. Mis amigos vinieron a buscarme poco antes del mediodía y en grupo me acompañaron a la estación. Cuando llegamos, ya el tren estaba allí, polvoriento, estrafalario, muy de Revolución Mexicana, con furgones y coches de los más diversos tipos y con marcadísima traza. Por eso pintoresca, de cosa que se viene abajo. Tenía aquel tren, además, como si íntegro le pasara encima. Bastaba una mirada para advertirlo. Todo el cansancio de su larga carrera desde los alrededores de Guaymas, de donde acababa de llegar, y revelaba a leguas la resignación dolorosa con que se disponía a echarse el camino otra vez, solo que ahora en viaje de regreso. Porque era costumbre entonces, en el servicio ferroviario entre Sinaloa y Sonora, que el tren que llegaba a Culiacán, procedente de Cruz de Piedra, de Culiacán a Mazatlán,
el tráfico se hallaba suspendido, fuera el mismo que salía inmediatamente en sentido contrario. Así, por un simple cambio de colocación de la locomotora, el tren del norte se convertía en el acto en tren del sur, y de ese modo se evitaban algunas de las muchas deficiencias debidas a lo escaso del material rodante. En la estación mi despedida fue larga, porque esta vez, como siempre, el tren se mantuvo fiel a sus peculiaridades y tardó más de una hora en ponerse en movimiento. Al fin tocó la esquila de la máquina, y yo salté al estribo de uno de los coches. El rodar del tren era tan lento que mis amigos durante varios minutos siguieron hablándome mientras caminaban al paso. El grupo de los uniformes, coronado de sombreros claros, se desplazaba tranquilo y compacto entre la masa pululante al hilo de la vía. Luego el andar del tren se aceleró. Las altas figuras de Alessio y Robinson, con cuanto los rodeaba, fueron rezagándose. Las formas de la estación se achaparraron. El panorama de Culiacán empezó a girar en torno a su centro. Se escorzó, se encogió como si desde el fondo del horizonte tiraran de él cordones implacables. Enseguida se interpuso una altura. Después una curva inclinó y desvió el vagón e hizo que el paisaje se levantara hacia el cielo, como la superficie del mar cuando el barco se balancea. Y por último, el paisaje se fundió en otro. Fue otro. ¿En qué época creen que sucede la historia? En las primeras décadas del siglo XIX, en la época de la Revolución Mexicana. ¿Cómo se imaginan la vida en esa época? Una vida de grandes cambios, de revoluciones industriales. Imaginen que harán un viaje en tren y después conversen a partir de lo siguiente. ¿Qué llevarían con ustedes? ¿Por qué? Una identificación, comida, agua, celular, porque se debe viajar ligero y disfrutar de los paisajes que se observan durante el trayecto. ¿A dónde viajarían? Actualmente solo hay 3 rutas de tren de pasajeros en México: el Chepe, de Chihuahua a Los Mochis, el Tequila Express, de Guadalajara a Tequila, y el tren turístico Tijuana-Tecate. En compañía de su maestro, busquen en la biblioteca de aula o escolar un libro para llevarlo a su viaje en tren. Al momento de su elección, consideren que el libro debe ser tan largo como la duración del viaje. Por ejemplo, si el viaje dura 4 horas, deberán escoger un libro que pueda leerse en ese tiempo. El niño que tocó las estrellas. Una vez que hayan escogido su libro, expliquen. ¿Por qué creen que es el más adecuado para su viaje? Porque es una historia que nos inspira como niños de ser grandes profesionistas en el futuro. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del libro? La portada, la reseña, el autor, el título, etc. La portada, la reseña y el título. Completa la siguiente tabla con la información que se pide. El formulario D se usa para solicitud de inscripción escolar. Se usa para inscribirse a la primaria, secundaria, preparatoria o universidad. Solicitud de licencia de conducir. Se usa para conseguir una licencia de conducir un automóvil. Registro en una red social. Se usa para crear una cuenta en alguna red social como Facebook, TikTok. Solicitud de credencial para votar. Se usa para obtener la credencial de identificación como ciudadano mayor de edad y poder votar. Solicitud de pasaporte. Se usa para conseguir un pasaporte ante una dependencia de gobierno y poder viajar. Nota: al registrarse para ser un usuario de una red social, se requiere llenar un formulario con diversos datos en un dispositivo electrónico. Sesión 6. Completa el siguiente formulario con tus datos y elige el curso o deporte en el que te gustaría participar. Ficha de inscripción, cursos y deportes. Datos del alumno: apellido paterno, apellido materno, nombres, edad, domicilio, calle, número, colonia, localidad, correo electrónico, datos del tutor, apellido paterno, apellido materno, nombres, domicilio, calle, número, colonia, localidad, correo electrónico y teléfono. Cursos y deportes. Marca con una X el de tu preferencia. Opciones: música, béisbol, dibujo, manualidades, danza, fútbol. Y por último, nombre y firma del tutor.
Como pudiste darte cuenta, en los formularios suele pedir un correo electrónico. Registra tus datos en el siguiente ejemplo. Respondan las siguientes preguntas. ¿Qué pasa si se equivocan al registrar algún dato en un formulario? El formulario podría no funcionar o no ser aceptado, o en caso de que sea para registrar a alguien, el dato erróneo aparecerá incorrecto en el documento solicitado. ¿Qué pueden hacer para evitar que eso suceda? Revisar cada pregunta o casilla con detenimiento antes de confirmar que la información es correcta. ¿De qué manera se sugiere completar la información en los documentos? De manera seria y responsable, para evitar problemas posteriores y estar asesorado por un adulto, ya que en la mayoría de los casos se requiere ser mayor de edad. Es importante que al proporcionar datos personales para el llenado de documentos estés acompañado de un adulto responsable. A partir de la definición de formulario que encontraste en el diccionario, así como de lo que has aprendido hasta ahora, escribe en tu cuaderno lo que para ti significa esa palabra. Un formulario es un documento utilizado para obtener datos de manera estructurada, ya sea de manera física o digital, de acuerdo a lo aprendido hasta ahora. Elabora una carpeta de trabajos para que guardes en ella tus producciones durante el ciclo escolar. Sesión 7. Comparto lo que aprendo. A partir de su experiencia en las actividades anteriores, realicen lo siguiente. En una hoja escriban recomendaciones sobre el llenado de formularios. En el caso de llenarlo a mano, es importante que escriba en letra imprenta, y para evitar confusiones, escriba letra por letra en cada casilla. Escriba la dirección en donde reside. Tenga en cuenta la tabla de convenciones que aparece al respaldo del formulario. Utilice tintas de color oscuro si lo realiza manualmente. Compártalas con el resto del grupo para conocer lo que los demás opinan respecto a su trabajo. Si es necesario, realicen cambios. Guarden sus recomendaciones en su carpeta de trabajos. Reúnanse para crear un formulario que sea útil en su grupo o en la escuela. Consideren que es posible diseñarlos a mano o en un dispositivo electrónico. Observemos un ejemplo. Ficha de matrícula, datos del estudiante, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, años cumplidos, dirección domiciliaria, teléfono convencional, peso en kilos, talla en centímetros, institución de la que procede. Estos son algunos datos que les pueden servir para desarrollar su actividad. Presenten los formularios que elaboraron en equipos. Tomen en cuenta las opiniones de los demás y hagan las modificaciones necesarias. Expresen cuál es la utilidad de los formularios y lo que aprendieron sobre el tema. Su utilidad es recabar información estructurada para su análisis posterior. Guarden sus formularios en la carpeta de trabajos. Evaluación. Revisa lo que sabes hasta este momento, así como tu desempeño durante esta secuencia. Marca con una palomita la opción que corresponda y contesta lo que se pregunta. Aspecto para evaluar. Si lo hago, a veces lo hago, necesito ayuda. Reconozco diferentes formularios. Lleno formularios correctamente. Identifico las características de los formularios. Conozco la utilidad de los formularios. Aporto al trabajo en equipo. Respeto las opiniones de los demás. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Sesión 8. Tiempo de leer. Desfile de letras. Todos tenemos una aventura que contar a los demás. Los libros te dejan recuerdos que forman parte de tu vida. Quizá algún día puedas escribir las tuyas y alguien más las lea. Platiquen con sus compañeros acerca de algún cuento que les haya emocionado, conmovido o que sea su preferido. ¿Qué cuento de los mencionados por sus compañeros les gustaría leer? ¿Por qué? El Mago de Oz, porque habla sobre las aventuras de una niña llamada Dorothy y sus amigos. Toto, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león, en la maravillosa tierra de Oz. En parejas comenten lo siguiente. ¿Qué sensaciones les provoca el cuento del que hablaron? Sensaciones de valentía, de amistad, de familia, de coraje, de ternura, de comprensión. ¿Lo han leído más de una vez? ¿Cuántas? ¿Lo recuerdan? Sí, lo he leído más de una vez, como en 3 ocasiones. ¿Por qué es su cuento preferido? No es mi cuento preferido, pero sí me gusta mucho. En ocasiones, la lectura provoca que nos identifiquemos con alguno de los personajes. Responde.
¿Con qué personaje te has identificado tú? ¿En qué crees que se parezca a ti? Platiquen con sus compañeros acerca del final del cuento que hayan leído todos. Luego, reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué piensan que el autor eligió ese final? ¿Dejarían el final como está o le cambiarían algo? ¿Qué cambiarían? Estas respuestas dependerán del cuento seleccionado en el grupo. Y con esto concluimos la sesión 8, tiempo de leer, así como también la secuencia 2, realizar trámites y solicitar servicios, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Gracias por suscribirte al canal y formar parte de la familia de cursos didácticos. Nos vemos en el próximo video.